y dígale: Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero cambiar, dígale, anhelo ser transformado por tu palabra y por tu presencia, Señor. No quiero vivir igual, no quiero, Señor, estar igual. Quiero ser transformado, Señor. Quiero que mi vida te agrade. Quiero que mi vida te agrade, Señor. Quiero que cuando tú me presentes, oh Dios, Jesús, que cuando tú me presentes delante del Padre, Señor, tú me puedas presentar sin caída y sin mancha. Y que me presentes, Señor, que cuando tú me presentes, Cristo, a mí delante del Padre, lo hagas con gran alegría. Dile: Señor, guárdame de estar sin caída y sin mancha. Abre mis oídos, mi entendimiento, mi corazón, Señor, a lo que tu palabra hoy va a hablar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Dios le bendiga. Yo creo que llegaremos a entender la salvación, hermanos, cuando usted y yo estemos en el cielo. Y cuando le conozcamos tal cual Él es. Porque la salvación es algo magnífico y es algo grandioso. Fue tanto así que hizo que el Padre mandara a su Hijo, enviara a su Hijo aquí en la tierra y tomara forma de siervo para traer la salvación a usted y a mí. Pero desde que nosotros nos encontramos con Él, pues recibimos a Cristo. Decimos nosotros, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero a pesar de que estamos en esa condición de salvación, muchos cristianos luchan con comportamientos pecaminosos. A pesar de que estamos en la condición de salvación, estamos luchando con pecados en nuestras vidas, con cosas que hay ahí adentro, con cosas que se guardan, con cosas que estamos batallando y que nos roban muchas cosas. Y hoy quiero hablar de eso, hermanos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué, aunque somos cristianos, por qué estamos luchando con comportamientos pecaminosos? Y para eso, yo quiero que recordemos, para poder hablar de este tema, yo quiero que recordemos el viaje que los hebreos tuvieron desde Egipto hasta la tierra prometida. Yo quiero hablar de ellos, quiero empezar mi tema hablando de ellos, de este viaje que usted y yo ya conocemos de antemano, que los niños conocen ya, que un día los hebreos estaban de esclavos en Egipto, Dios los saca de la tierra de Egipto, libres, y pasan por 4 etapas esenciales. Primeramente, tenían que cruzar el Mar Rojo, como la primera etapa. En segunda etapa, tuvieron que cruzar el desierto. Después tenían que cruzar el río Jordán. Y después de cruzar el río Jordán, ellos tenían que entrar, conquistar y descansar en la tierra prometida. Esas son las 4 etapas que los hebreos tenían que hacer.
Pero hubo algo que sucedió. Algo salió mal en el viaje. Algo aconteció a los hebreos, cosa que ellos no esperaban. Algo sucedió mal. Porque la pregunta es, ¿por qué los hebreos no entraron la primera vez a la tierra prometida? Algo salió mal. Se dieron la vuelta y regresaron. Se toparon con el río Jordán, estuvieron ahí, escucharon noticias y se regresaron. No regresaron a Egipto, escúchame bien, no regresaron a Egipto, regresaron y empezaron a vagar por el desierto 40 años. Y fueron 40 años en los que ellos vagaron por el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no cruzaron el Jordán, que era la tercera etapa? ¿Y por qué no llegaron y conquistaron la tierra prometida? Y la respuesta es, pues porque tuvieron miedo. Porque se vieron ellos a sí mismos, se veían como langostas, como grillos, como bichos, como insectos. Y tuvieron miedo. No la conquistaron. Y tuvieron miedo. Y el miedo se manifiesta de muchas maneras. El miedo es polifacético. El miedo tiene muchas caras. Es como en el teatro. Como en el antiguo teatro griego, cuando se ponían máscaras, ¿no? El miedo tiene muchas caras. Pero el problema de ellos fue la mentalidad que ellos tenían. Y es que nosotros actuamos de acuerdo a la mentalidad que tengamos. Y llevamos una vida cristiana de acuerdo a la mentalidad que tengamos. De lo que sabemos y de lo que pasa aquí adentro. Hermanos, en este lugarcito aquí adentro donde está nuestro cerebro, sí, aunque yo creo que hay una mente espiritual que tenemos, y en esa mente espiritual concebimos muchas cosas, y muchas de las cosas que concebimos en nuestra mente espiritual son erróneas, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos muy poca revelación de ella, tenemos muy poca revelación de quién es Cristo. Tenemos muy poca revelación de qué es la salvación. Y estos, su miedo los hizo regresar al desierto. Los hebreos, para poder entrar, conquistar y descansar en la tierra prometida, ellos primeramente, repita conmigo, escúchame bien, tenían que ser bautizados en el río Jordán. Primero tenían que ser bautizados en el río Jordán. La palabra bautizo tiene, hasta donde yo sé, tiene 13 definiciones diferentes. ¿Sí? Batear, remojar, hundir, introducir, ahogar, estar hundido, empapar, anegar, derramar, aspersión, inmersión. Pero la palabra y la idea, el pensamiento que gira en cuanto al paso de los hebreos a la tierra prometida es que bautizo se define ahí como identificación. Y ellos no quisieron bautizarse en el río Jordán. Siglos después, Juan el Bautista estaba bautizando en esa misma parte del río. Y estaba trayendo a la gente a identificación del que venía después de él, porque estaba siendo preparado el camino. Y los hebreos no quisieron bautizarse. Caminaron al desierto. Caminaron, se regresaron y vagaron 40 años.
Y la historia bíblica cuenta que hasta que murió el último de los hombres que tenía ese pensamiento de miedo, ese pensamiento de incredulidad, ese pensamiento de intimidación en su mente y en su corazón, hasta que murió el último, Dios no levantó otra nueva generación y puso otra persona al mando, que fue Josué, y fue hasta entonces que Dios les permitió entrar. Pero este pueblo original que salió de Egipto, hasta que el último murió. Pero mientras vagaron 40 años por el desierto. Y yo le quiero decir una cosa: a través de la Biblia, a través de toda la historia del Antiguo Testamento, se mencionan muchos desiertos. Cuando Dios llevó a los hebreos al Sinaí, era un desierto. El desierto de Sin, el desierto del Jordán, el desierto de Judea. Habla de muchos desiertos. Jesús en el desierto. Y los desiertos en la vida del cristiano hasta cierto punto son normales. Sí, son normales. Dios permite que usted y yo pasemos por desiertos. Porque, escúcheme bien, los desiertos son bien necesarios para la vida del cristiano, son necesarios. Y no es el diablo el que te lleva al desierto. Según Deuteronomio capítulo número 8, dice que es Dios el que te toma y te lleva al desierto. Así como el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto, así es Dios el que te toma de la mano y te lleva al desierto. Y eso hasta cierto punto es normal, que tú y yo pasemos por desiertos, porque tu corazón, tus pensamientos, tus ideas, el molde que traes del mundo, tu molde familiar, tu molde cultural, tu molde que trae la sociedad y que forma la sociedad en tu mente, lo que ves, lo que escuchas, lo que desde pequeño escuchaste y fuiste formado o conformado, todo eso Dios tiene que destruir. Todo eso no le sirve a Dios. Tiene que ser confrontado, y es tan fuerte confrontado que tiene que ser destruido en tu vida. Y hasta ahí el desierto es normal en tu vida. Cuando tú tienes un accidente, cuando tú tienes un acontecimiento triste en tu vida, cuando tú caes en pecado, cuando hay cosas que suceden en tu vida que te confrontan verdaderamente y te causan dolor, o te causan ira, o te causan enojo, o te causan vergüenza, o causan todo ese tipo de cosas, tu vida es confrontada. Y lo que salga de tu corazón, eso es lo que realmente tú eres. Hay gente que es confrontada de esta manera y lo primero que sale de su corazón es un montón de groserías. O son confrontados y les sale un montón, ríos de depresión, ríos de tristeza, ríos de queja. Y solamente se están quejando, van por el desierto y se van quejando. Y en mis 23 años de cristiano, yo no he hallado en la palabra de Dios, en los 66 libros de la palabra de Dios, yo no he hallado ninguna bendición para los que se quejan, solamente para los que lloran. Solamente para los que lloran, no para los que se quejan. Y hasta aquí el desierto es normal. Pero ¿qué pasa, hermano, hermana? ¿Qué pasa cuando el desierto se vuelve tu habitación? ¿Qué pasa cuando tú decides habitar en el desierto, vivir en el desierto? Y ¿sabes qué es lo más triste? Que muchos mueren en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque no quieres cruzar el Jordán.
Estás tan metido en ti mismo, tan ensimismado en tu corazón, en tus ideas, en tu cristianismo, en tu religiosidad, en tu mentalidad, que decides vivir en el desierto y permanecer ahí hasta que te mueres en el desierto. Por eso en estos 23 años que llevo de caminar en Cristo he conocido un montón de personas que tienen hasta 20 años de cristianos y son las mismas que como llegaron a Cristo. No cambian. Y ellos se quedó bien corto en hablar de un año. Pero es que yo he conocido gente que tiene 20 años en el Evangelio y no cambian. Siguen siendo los mismos, infructíferos, no dan fruto. No dan fruto de arrepentimiento, no dan fruto en su obra, no dan fruto en el servicio, no dan fruto como padres, no dan fruto en su matrimonio, no dan fruto en la obra, no dan fruto en la sociedad, no dan fruto evangelizando, no dan fruto. Tienen su matriz espiritual, la tienen estéril. Se parecen a Ana, se parecen a Raquel, se parecen a tantas mujeres estériles de la Biblia. Aunque siempre hubo algo que cambió la esterilidad de estas mujeres. Y se mueren en el desierto. El fracaso de cruzar el río Jordán es la clave para entender por qué muchos cristianos siguen luchando con comportamientos pecaminosos. Ahí, si entendemos esto, hermano, si entendemos por qué los hebreos no quisieron cruzar el Jordán, no quisieron identificarse con su Salvador y prefirieron dar la media vuelta y regresar, si nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a entender por qué seguimos batallando con cosas pecaminosas en nuestras vidas. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema real en todo esto? ¿Cuál es el problema real que tiene un cristiano en esta condición? ¿Es el comportamiento pecaminoso? ¿Ese es el problema? Escúchame bien, trata de pensar y de meditar lo que te estoy diciendo. El problema en tu vida es el pecado, es el comportamiento pecaminoso, es el pecado en tu vida. ¿O qué es el problema? ¿Cuál es el problema real? ¿O el problema real será que es la muerte espiritual? Porque es la muerte espiritual lo que crea un comportamiento pecaminoso. Si creemos que nuestro problema es nuestro comportamiento pecaminoso, fíjese bien, si usted cree que el problema es el comportamiento pecaminoso, usted va a luchar por cambiar el comportamiento pecaminoso. Si usted toma, pues va a buscar todos los medios por ya no tomar y ya no aventarse su chela. Porque sabe que es pecado, porque ya se la toma, pero ya no la disfruta como cuando estaba en el bar Mi Oficina. ¿Y a dónde vas, viejo? Pues voy a mi oficina. Y la señora pensando que su esposo es oficinista. Y va a luchar y va a hacer todos los medios, va a usar todos los medios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, estamos luchando por cambiar un comportamiento pecaminoso en nuestras vidas? Escúchame bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí, jóvenes, adultos, viejitos, ancianitos, bebés, cuántos de ustedes están batallando y luchando por cambiar un comportamiento pecaminoso? Pueden pasar dos cosas. Número uno, si yo lucho con mi comportamiento pecaminoso y yo lo cambio, entonces yo corro el riesgo de volverme un altivo espiritual, un orgulloso espiritual. Y eso eran los fariseos,
Eso. O sea, empieza a nacer en nosotros una actitud fariseica. Si usted lucha por cambiar el comportamiento el comportamiento pecaminoso y usted gana y usted lo logra, entonces usted se va a volver un orgulloso espiritual. Pero, número 2, pero si usted lucha por cambiar el comportamiento espiritual y no lo logra, que es lo más seguro, que es lo más segurito, usted se va a entregar a ese comportamiento espiritual. Y es como si usted estuviera parado en el río Jordán, se diera la media vuelta y mejor camino por el desierto. Y se pasa toda la vida batallando, luchando, arrepintiéndose, declarándolo, caminando, y lo vuelvo a declarar y me vuelvo a arrepentir y sigo cayendo en el mismo comportamiento pecaminoso y se vuelve como un círculo vicioso. A veces abajo y a veces arriba. Israel en el libro de Jueces. Si usted ha leído Israel en el libro de Jueces, así es. Estaban pa'l perro y después venía Dios y es de esas ruedotas de la fortuna, de esas grandototototas que hay en Estados Unidos, así de esas de que te subes para arriba y luego vienes para abajo y así como se siente el vértigo, tú ya sabes que nada más es cuestión de tiempo para que vuelvas a caer en el mismo pecado, ya lo sabes. Estás declarándolo y te estás arrepintiendo y le estás diciendo, Señor, perdóname, pero ya sabes que allá afuera hay un perro que te está esperando y que te va a hacer trizas cuando salgas de aquí. Y estamos luchando con comportamientos así. Y todo esto, si usted sigue luchando así, si usted sigue teniendo ese comportamiento, pues a lo único que nos lleva es solamente a agotarnos. Nos cansamos. Trabajar duro para cambiar la conducta pecaminosa no va a resolver el problema. Hay cosas que yo pueda lograr. Hay cosas que yo puedo lograr por mí mismo. Yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar de fumar, yo puedo dejar de decir groserías, aunque a veces las he escuchado. Sí. Nos gustan los chistes de doble sentido, ¿sí? Y queremos andar sirviéndole a Dios, pero hay un momento que cómo nos gusta eso y cómo nos deleitamos en eso y cómo nos reímos de eso. Podemos lograr cosas, pero Cristo no está ahí, Cristo no está ahí. Dios no se para en esos terrenos, Dios no se para en esos. Dios nunca, recuerde esto, Dios nunca va a compartir su gloria con la carne. Nunca, nunca. Usted puede lograrlo y usted puede engañarnos a todo mundo. Y usted puede hacer que veamos en usted lo que usted quiere que veamos. Pero Dios nunca va a compartir su gloria con ese tipo de situaciones. Nunca. Con la carne, nunca. El único, hermano, el único que puede resolver esas situaciones en nuestra vida es Dios. Y debemos volver a Él. Diga amén y gloria a Dios. El único que puede resolver esos problemas en nosotros, hermanos, es Dios. Y debemos volver a Él. Cristo fue el que derramó su sangre para pagar y perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, hemos sido perdonados totalmente del comportamiento pecaminoso que hemos tenido. Dios, cuando usted llegó a Cristo, Dios perdonó sus pecados. Y empecé diciendo de que la salvación de Dios es tan grande, tan incomprensible para nuestra mente finita, nuestra mente limitada, es tan grande y no lo podemos entender en toda su extensión, que mire, cuando usted llegó a Cristo y Cristo perdonó sus pecados, y usted sabe que el profeta dice que Dios toma sus pecados y los
los manda al fondo del mar, ya no se acuerda quién los ve, nadie, ya están ahí en el fondo del mar. Todo lo que hice está ahí abajo. Y Cristo viene, bueno, y somos perdonados de todo. El perdón de nuestros pecados transita por los 3 tiempos. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Todo lo que usted hizo antes de su encuentro con Cristo, todo eso, no importa qué haya hecho, no importa si dijo groserías, si fue un borracho, si fue un homosexual, si fuiste una lesbiana, si mataste, no importa lo que tú hayas hecho, Cristo te perdona, Cristo lo borra. Hay un pasaje en Colosenses que habla del acta de decretos. Y en Roma se manejaban 2 tipos de actas de decretos, donde una de ellas tenía la lista de todo, era todo el expediente de la persona. Era todo el expediente de la persona. Y se podía perdonar esa acta de decretos. Solamente la agarraban y la encerraban y decían, ¿sabes qué? Estás libre. Pero ¿sabes qué? Solamente era cuestión de buscar en los archivos y encontraban tu acta de decretos, la sacaban y dicen, mira, esto era lo que eras. Pero hay otra palabra en el griego que habla del acta de decretos. Y esa acta de decretos, cuando había un acta de decreto en tu contra, venían y borraban todo lo que había. Todo, es más, la sacaban, la rompían y la desechaban. Y si querían buscar tu pasado, ya por ninguna parte lo encontraban. Por ninguna parte lo encontraban. Porque ya había sido desechada. Y esa es la idea que viene a nuestra mente de la obra que Cristo hizo en nosotros. Cristo viene y perdona todos nuestros pecados. En la salvación, Cristo viene y perdona tu pecado actual y también perdona tu pecado futuro. Y no estoy ahorita para pararme y explicar esto. Cómo Cristo te perdonó, te perdona hoy y te perdona en el futuro. Pero todos nuestros pecados han sido perdonados. Todo comportamiento pecaminoso ha sido perdonado por Cristo en la cruz. Su obra de redención, su sacrificio es suficiente. No importa, hermanos, no importa cuánto pequemos. Si tú pudieras vivir 1000 años y 1000 años, cada día de esos 1000 años, tú pecaras intensamente cada día, ni aún así ese pecado pudiera superar, pudiera exceder el sacrificio de Cristo. Lo vuelvo a repetir, no importa cuánto peques, tu pecado no excede el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente, hermanos, para nuestras vidas, para perdonarnos. Fue un amor excesivo lo que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Y se entregó por ti y por mí en esa cruz, para salvarnos, para arrancarnos del mundo y traernos a Él, acercarnos a Él. Fue un amor excesivo, un amor que no entendemos, hermano, que no entendemos. ¿Y cuántos cantos hay que hablan de eso, de ese amor excesivo que Cristo tuvo? Pero hay un pero aquí. Hay un pero, y ese pero es, eso no es suficiente. Que Cristo nos haya perdonado de nuestro comportamiento pecaminoso. No es suficiente. Falta algo más que nos dice la palabra de Dios. Y esa otra verdad que nos habla la palabra de Dios, lo voy a decir de esta manera, es el cuerpo inmolado de Cristo en la cruz. Y esto, hablar del cuerpo, hablar de su cuerpo maltratado, inmolado en la cruz del Calvario, eso es lo que nos trae la idea y tiene que ver
con nuestra inclusión. Inclusión, esta palabra significa meter una cosa dentro de otra. Inclusión significa agarrar una cosa y meterla dentro de otra. El cuerpo inmolado de Cristo en la cruz del Calvario nos incluye. Tiene que ver con nuestra inclusión, tiene que ver con nuestra unión y tiene que ver, escúcheme bien, tiene que ver con nuestra identificación con Él, con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto habla de que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él. Estamos unidos a ese sacrificio de Cristo. Estamos ahí con Él. Lo que le sucedió a Él nos sucede también a nosotros. ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Cristo en la cruz del Calvario? Si pueden poner 2 de Corintios 5:21. Me voy a ir más rápido. 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. 1 de Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Estamos unidos a Cristo. Romanos 6:3. Es una pregunta que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Y no habla de cuando usted va y el pastor lo está bautizando, no está hablando de eso, está hablando de identificación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y por último, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Él. A mí me llama mucho la atención el primer versículo que leí, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. La idea es de que Cristo viene y se hace como nosotros y luego nosotros nos hacemos como Él. Cristo se hace pecado y se hace maldición, porque nosotros estábamos en pecado y en maldición. ¿Sí? La gente que no tiene a Cristo, tú no la puedes condenar porque ya están condenados. Sin Cristo tú estás, una persona, no tú, una persona está condenada. Cuando Cristo viene a tu vida, Cristo toma tu muerte y tu condenación. Él se vuelve como tú, pero tú te tienes que volver como Él. La primera cosa bien que nos gusta, ¿sí? Que Cristo se volvió pecado, se volvió condenación, lo que nosotros, el mugrero que éramos, Cristo lo toma. Todo pecado, pues, Cristo lo toma. Pero ¿sabes cuál es lo siguiente? Lo siguiente es que tú te hagas como Él. Y estoy hablando de santidad. Y hablo de santidad. Y para los que no lo crean, la santidad sí existe. Si tú quieres
si tú quieres realmente, porque a lo mejor sí lo quieres, pero no realmente. Si tú quieres realmente relacionarte profundamente con Dios, solamente lo vas a hacer en una sola dimensión. Y esa dimensión se llama santidad. Y no hay vuelta de hoja. Hebreos 12 dice, pues sin santidad. ¿Cuántos lo van a ver sin santidad? Dígalo más fuerte. Dígalo sin miedo. Si tú te quieres relacionar realmente y profundamente con Dios, solamente va a ser bajo esa dimensión de santidad. Nada más. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos lograr con nuestros talentos y en nuestra carne. ¿Sí? ¿Usted puede diezmar en su carne? Sí, usted puede diezmar, estar diezmando en la carne. ¿Usted puede servir estando en su carne y con un comportamiento pecaminoso? Sí, usted puede servir así a Dios. Yo puedo tocar allá arriba con un comportamiento pecaminoso, sí, yo puedo hacerlo. Le engaño a todos y yo sigo en mi pecado y sigo tocando allá arriba. O sigo estando de ujier, o sigo participando en la cocina, o sigo cuidando el estacionamiento, o sigo poniendo las sillas, o sigo haciendo y participando en cualquier otra cosa en la iglesia, porque yo lo puedo hacer en mi carne y en la condición en la que estoy. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, y eso se llama fornicación espiritual. Escúchame bien, eso se llama fornicación espiritual. Si usted está sirviendo a Dios, si usted está predicando a Cristo, si usted está ministrando vidas y lo hace con un comportamiento de pecado, a eso se llama fornicación espiritual. Y este es el nombre de esa situación. El único vínculo para agradar a Dios se llama santidad. Ahora, ¿puedes poner, Fanny, por favor, Gálatas 3:27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Bueno, porque el bautismo, hermano, nos habla de ser uno en Cristo, que es lo que yo les he estado hablando, de ser uno en Cristo. O sea, Él en mí y yo en Él. Él se convierte en nuestra muerte y nosotros recibimos su vida en nosotros. Todo cuando nosotros lo aceptamos y Él viene a ser parte de nuestra vida, porque recibimos su naturaleza, estamos participando de lo que Él es, porque esa es la idea de Dios. Esa es la idea de Dios, esa es la idea de Jesús y esa es la idea del Espíritu Santo. De que nosotros participemos de la naturaleza divina de Dios. Se los voy a decir con la Biblia. Segunda de Pedro 1. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Repita conmigo, el conocimiento. Y no habla del conocimiento mental, ¿cómo se llama? La información. No sabe. Está hablando de intimidad, de conocerlo a Él. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio, verso 4, por medio de las cosas nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Para los que no sepan, la concupiscencia es un deseo excesivo de algo.
Es lo que te lleva y te apasiona y hasta vibras cuando lo tienes, cuando lo piensas, cuando lo practicas. Eso es una concupiscencia. Es un deseo excesivo y que a veces te hace salir de control y te vuelve un adicto de algo. Te vuelven adicto de algo. Vosotros también, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, al verso 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:17. Estamos unidos a Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Uno, no dos, uno. Como cuando el hombre se une a su mujer, se vuelven uno. ¿Sí? Así. De hecho, Cristo tiene una esposa y esa esposa es su iglesia. Somos nosotros, somos tú y yo. Y Cristo se ha unido a nosotros como iglesia. Pero también se ha unido a ti de manera particular. Porque Cristo está unido a ti, está junto contigo, está en ti. En esencia, ser bautizados en Cristo significa que Dios solucionó nuestro problema real, que es la naturaleza pecaminosa y no solo los síntomas. O sea, con su sacrificio Cristo perdona nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Pero también con nuestra unión con Cristo, nuestra vieja naturaleza muere, es sepultada con Cristo, es clavada en la cruz del Calvario, muere y nosotros adquirimos una naturaleza nueva y esa naturaleza nueva es la naturaleza de Jesús. Tú en Él y Él en ti, de tal manera que todo lo que hagas, hermano, hermana, todo lo que hagas, Cristo está ahí presente. Todo lo que veas, Cristo lo está viendo también. Todo lo que hables, Cristo está también ahí. Todo. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? En la cruz del Calvario pasaron dos cosas. Y hay dos verdades. Número uno, Él murió por mí, su sangre me limpió y pagó mi deuda. Sustitución. El lugar que tú y yo merecíamos, Cristo lo toma. Y en vez de que nosotros muriéramos, Él muere por nosotros. Y eso se llama sustitución. Número dos, somos unidos, identificados, adheridos y bautizados en Jesús. A eso se le llama identificación. Somos identificados con Cristo. Así como murió Él, también nosotros tenemos que morir. La paga del pecado siempre será muerte. Y si hay pecado en tu vida, lo único que tú mereces, escúchame bien, es muerte. Y el pecado tiene que morir. Tiene que morir. Así que la palabra nos enseña que Jesús no estaba solo en la cruz. Yo estaba allí con Él y en Él. Él se volvió pecado, maldición y muerte para que nosotros tuviéramos la vida de Él en nosotros. Nuestra conducta pecaminosa es perdonada para siempre, pero nuestra naturaleza pecaminosa fue removida y sepultada con Cristo. Y Cristo nos da su naturaleza por gracia. Y es lo que el verso hace rato de 1 de Corintios 15 es que fuimos nosotros vivificados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que adquirimos la vida de Cristo. Tito capítulo 2 verso 11 dice: porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, diga por favor con toda su fe, y como que es un pan que usted tiene mucha hambre y lo quiere comer, diga por favor, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Sigo leyendo yo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, fíjese bien, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Conforme la vida de Cristo se transmite a nosotros, nosotros crecemos y maduramos. ¿Sabe por qué nosotros seguimos pecando? Porque nos hemos regresado al desierto y le estamos dando tantas vueltas y hemos vivido por tanto tiempo ahí que hemos perdido la visión y nos parecemos al ciego aquel donde Cristo viene y escupe en sus ojos y le dice Cristo, ¿qué ves? Y él le contesta y le dice, veo a los hombres como árboles y los veo que andan. Nos volvemos así como que ciegos, como que no vemos las cosas con claridad. Fíjate, ponme primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jaime, ¿me puedes ayudar? Y sabéis que Él apareció, léalo bien, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? No peca. Todo aquel que peca, ¿sabe por qué? Podemos estar siendo salvos, estar caminando en comportamientos pecaminosos, porque no le hemos visto ni le hemos conocido. Ni le hemos visto ni le hemos conocido. Y seguimos luchando, tratando de cambiar ese tipo de comportamientos, y no hemos llegado a la esencia de que lo más importante, hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios es su presencia, es conocerle a Él. El rey David tuvo una magnífica revelación cuando dice en el Salmo 27, versículo 4, solo una cosa deseo. Y dice David, ponme el versículo por favor, Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a... ¿Cuántas cosas? Y ya como estamos llenos de deseos, y la mera verdad, hermano, la mayoría de los deseos que tenemos tienen que ver con pecado. Pero David decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y cuando habla de la casa de Jehová, más que hablar de lo material, está hablando de la presencia de Él. Dice, ¿para qué quiero estar en la presencia de Dios? Dice, para contemplar la hermosura de Dios, la hermosura del Señor. ¿Sabe por qué pecamos? Y a veces ya ni nos duele pecar, hermano, porque no hemos tenido una revelación de la hermosura de Cristo. Cualquier cosa en el mundo nos vislumbra, cualquier cosa, cualquier otra cosa deseamos, hasta el ministerio nos vislumbra. Hasta el ministerio, hay muchos que están bien enamorados de su ministerio. Y no hablo de ninguna persona aquí, hablo de los de Poza Rica.
¿Por qué? Todos ellos son así. Aquí no hay. Gracias a Dios. Y no tenemos una revelación de la hermosura de Cristo.